En este episodio vamos a aprender todo sobre la carne de caza. Me acerco a las instalaciones de Cárnicas Dive, una empresa que se dedica al procesado de carne de caza industrial, y me siento junto a Raúl y Miguel Ángel para tratar muchos temas relacionados con la carne de caza, su procesado, comercialización y su situación y problemas en España. Una visita que compartiré en dos partes en las que he aprendido mucho. Soy Pedro Ampuero y bienvenidos al podcast. Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy estamos en un escenario un poco diferente, en un secadero, junto a dos cracks, a Miguel Ángel y a Raúl de Cárnicas Dive, que hemos venido a echar la mañana a aprender sobre la carne, sobre el procesado, sobre la industria. Y la verdad es que ha sido súper interesante. Hemos estado grabando un vídeo con Vic, viendo las instalaciones, procesando la carne, y quería aprovechar la oportunidad para sacar un poco más de jugo del conocimiento de estos dos y compartirlo con vosotros, porque tengo, la verdad es que, infinitas preguntas, y yo creo que es un mundo que, incluso siendo cazadores, hay muchas cosas que desconocemos. Así que nada, millones de gracias por recibirnos. Gracias a ti por la visita, por vuestra visita. Es un placer tenerte. Nos ha costado un poquito, pero bueno, esperemos que sea la primera de muchas. Sí, no, cada vez que me ve procesar un ciervo tenía un mensaje de Raúl. A ver cuándo te vienes y te enseño bien cómo se hace. Entiendo que tienes una vida muy ajetreada y bueno, ya una vez que conoces la industria, creo que pararás más veces cuando pases por la puerta. Sí, no, la verdad es que están ahora de obras, pero la verdad es que las instalaciones son espectaculares. Y nada, quería conocer un poco más, yo creo que para la gente que igual no os conozca, hacer una introducción de quién es Raúl y quién es Miguel Ángel, o cómo habéis llegado, qué es Cárnicas Dive, ¿no? Bueno, pues estamos aquí. Nuestro padre, desde hace muchos años, empezó a trabajar carne de caza como algo ocasional y poco a poco fue creciendo. Una cosa que tenemos mucho que agradecer a Josefina Cardiel, que tiene un pequeño bar o restaurante en Puerto Rey. Mi padre le hacía todos los años embutido de jabalí y ella fue la que le fue empujando a ir entrando, a trabajar ciervo, y a raíz de ahí fue creciendo. Mi padre compaginaba una carnicería con un trabajo en radiotrónica, era oficial y jefe de cuadrilla de empalmadores de teléfono, el que hizo todas las líneas de teléfono de Salamanca y de Extremadura. Y bueno, pues al final su afán de crecer, de superación y de trabajo, pues nos ha llevado hasta aquí. Es una historia muy larga, muy bonita, muy emotiva, porque bueno, nuestro padre en el año 2008, justo antes de inaugurar estas instalaciones, sufrió un ictus, unos meses antes, estuvo prácticamente muy cerca de la muerte. Y bueno, pues él, esta industria que la pensó y la creó para su retiro, pues prácticamente la ha pisado muy poco, porque es como algo de amor y odio, ¿no? Es algo que él lo siente como que el estrés que le generó los problemas de estas instalaciones le pudo llevar a sufrir ese ictus. Bueno, está muy orgulloso de nosotros, de lo que estamos haciendo, pero creo que el valor más importante de esta empresa son nuestros padres. O sea, para mí personalmente es el espejo en el que te miras cada mañana. Sí, aparte de eso, luego Pedro supone un punto de inflexión en la industria. Veníamos de una pequeña sala de Alcolea con 700 metros cuadrados. En el 2008 ya nos trasladamos a 4.000 metros cuadrados, ¿no? Al fin y al cabo es como tener una empresa 5 veces más grande de lo que tenías, ¿no? El mundo del sector, el sector cinegético ha ido evolucionando. Hemos sabido adaptar e incorporar otras ramas al negocio. Cárnicas Dive es cierto que es reconocida por las carnes silvestres, por las carnes de caza, pero no es solo eso, sino Cárnicas Dive a nivel productivo. El entramado productivo de Cárnicas Dive, incorporamos productos de cerdo, incorporamos productos de vacuno, ovino mayor. Son productos de temporada y lo que hacemos es trabajar el producto de cada temporada.
¿vale? Esa temporalidad del producto nos ha permitido también conseguir una estabilidad a nivel productiva. Tú sabes, como buen cazador que eres, que realmente en España la actividad de la caza, que es donde se concentra la época productiva, es de octubre, aunque ahí encontramos los primeros descastes a mediados de agosto, principios de septiembre, hasta finales de octubre. Este año, por circunstancias de la pandemia, se ha extendido algún día más la temporada, pero ya prácticamente termina la temporada de caza, lo cual para nosotros es la apertura de una nueva campaña, en este caso de ovino mayor. Sí, que al final es muy temporal el tema de la caza y tienes que saber adaptarte para poder mantener todas estas instalaciones y toda esta gente que no... ¿Cuánta gente estáis trabajando aquí más o menos? Este año somos 130 trabajadores, hemos llegado a ser 177. Hace 2 temporadas, el año pasado fuimos alguno menos, pero este año somos unos 130. Y contando que ha habido mucho trabajador para cubrir la gran cantidad de bajas por positivos a COVID, que nos han tocado lógicamente tanto en la familia como en la empresa, incluso las cuarentenas. Aquí hemos sido muy escrupulosos. Tengo a mi hijo con un posible o he estado con un posible positivo, automáticamente no venía a trabajar para no poder provocar un contagio a sus compañeros de trabajo. Y eso que la situación de cómo trabajáis aquí con todas las medidas que hemos podido ver de seguridad y de limpieza y de higiene y todo que tenéis, eso favorece mucho porque la verdad es que yo creo que muchas de las cosas que se hacen ahora a raíz del COVID vosotros ya las hacíais antes. Las mascarillas era algo que aquí era desde hace muchos años parte de nuestro día a día. Todo el tema de desechables, desinfección de manos, etcétera, etcétera, aquí era prácticamente cotidiano, es cotidiano. Es algo que era muy cercano a nosotros. Cuando llegó el COVID y no había mascarillas por ningún sitio o alcohol, estuvimos donando mascarillas porque una mascarilla nos costaba 1 céntimo. Hemos llegado a comprar la misma mascarilla a algo más de 1 euro. Entonces nosotros donamos, cuando llegó la pandemia, me parece que donamos 15.000 mascarillas o 20.000 mascarillas, que luego las hemos tenido que comprar a precios de mercado. Pero bueno, la vida te da lecciones. No, pero para eso habéis sido muy... Pero súper orgullosos de que en ese momento eran necesarias mascarillas en el hospital de Talavera, en Navalmoral, y era algo que teníamos un palé y, no sé, no le encontrábamos esa... y creo que hicimos un acto de buena fe y que era necesario en ese momento. Y bueno, donamos material tanto a hospitales como a ayuntamientos, como incluso a particulares. Yo tengo amigos médicos que nos han pedido material porque en los momentos de caos no había. Y bueno, pues como alguien solidario, pues haces lo que debes en cada momento. Yo he de reconocer que os conocí, yo creo que antes que por la carne y por ese aspecto, porque siempre estabais ahí cuando teníais que ayudar algo, o un proyecto, o algo solidario, o un proyecto de no sé qué que hay que apoyar en la feria, de no sé qué, pum, ahí estabais siempre. Y eso es lo que yo creo que me hizo conoceros hace unos años. Al fin y al cabo, Pedro es nuestro trabajo, ¿no? No deja de ser parte de nuestro trabajo, parte de nuestra lucha, ¿no? Si queremos que la carne silvestre sea reconocida, no solo por sus propiedades, aparte que, bueno, sus propiedades son las que nos pueden hacer conseguir el éxito del producto, sino porque es un sector que está ahí y siempre está ahí y nunca a lo mejor tiene la visibilidad que pueda tener el sector del vacuno, el sector del pollo, el sector del cordero. Siempre ha sido la carne silvestre, el sector de la carne silvestre siempre ha tenido menos visibilidad y menos repercusión que otros, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo entendemos que para conseguir un objetivo solo hay un camino, ¿vale? Y nos consideramos o nos gusta ser embajadores de lo que trabajamos, de lo que hacemos y que es una forma de vida como cualquier otra, ¿no? Sin esa repercusión, pero al fin y al cabo tienes que estar, porque es bien para el sector, bien para los profesionales, bien para la industria, bien para, en este caso, Cárnicas Dive, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos gusta estar ahí apoyando. Y entonces, por entender un poco, vosotros que lo vivís todos los días, ¿cómo veis que está valorada, por ejemplo, la carne de caza en España? O sea, ¿cuál es la situación actual o cómo ha evolucionado esos años que igual habéis estado... Bueno, hay muchas. Está
que hablábamos de Jaime Hurtado, de La interprofesional. sí, que están ahí promoviendo la carne de caza, pero vosotros, ¿cómo habéis visto si ha evolucionado? Yo creo que el consumo vivió un boom, que fue el año de las vacas locas. Se quitó mucha carne de vacuno de los restaurantes y hacía falta carne nueva para tapar ese vacío, y fue cuando surgió el boom del ibérico, la carne de avestruz, y la carne de caza sufrió un desarrollo positivo. Posteriormente hubo unos picos de precios muy altos, y cuando la carne es excesivamente cara no llega a la hostelería. Es algo parecido a lo que nos ha pasado ahora. Venimos de unos años con unos precios del ciervo históricos que queman un nicho de mercado. Ahora, con ese nivel de precios tan alto, tenemos que volver a crear un tejido comercial para volver a llegar a esos restaurantes donde han quitado la carne de caza de sus cartas. El mayor problema que nos encontramos en España ya no es solo la hostelería, porque el cocinero suele trabajar la carne de caza. El mayor problema que nos encontramos es a la hora de llegar a los supermercados. Que el ama de casa llegue a una carnicería y pida carne de ciervo, pida carne de jabalí o carne de corzo. Ese es nuestro mayor problema. Desde esta empresa estamos trabajando mucho. Miguel Ángel, como director comercial de la empresa, podrá hablar mucho más de esto sobre que yo, porque es él quien está en la lucha diaria con el punto de venta, pero nos cuesta mucho romper esa muralla, que el propio supermercado nos escuche. Me decías antes el tema de sabor salvaje o carne silvestre. Porque carne de caza, hay una parte del sector, o sea, un sector que lo defiende, pero tiene mucha parte enfrente que no lo apoya. Por eso tenemos que volcarnos a denominarlo carne silvestre, carne salvaje, defender los valores nutricionales, igual que defendemos otras ventajas que tiene la caza, como la defensa del mundo rural, etcétera, etcétera, a la hora de ir a un supermercado a vender nuestro producto. Sí, que es lo que le comentaba a Raúl antes, que me ha gustado mucho cómo habéis hecho el rebranding, o como sea, el cambio un poco de imagen hasta en los paquetes y todo eso, con lo de Wild, no sé cómo lo llamáis. Wild Burger. Sí, Wild Burger. Wild pero Tapas. Es algo más atractivo que igual una estética un poco más, menos moderna. Correcto. De caza, que la gente ya se imagina la caza y se imagina un animal que ha recibido un tiro y tal, más que algo salvaje que... Esa es nuestra reivindicación. Al fin y al cabo, por poner un ejemplo, y ya se ha hablado de esta carne, del sector del cerdo, ellos no hablan a lo mejor de las condiciones de crianza, que eso genera controversia en el sector. Ellos realmente hablan de las propiedades de la carne de cerdo. Esa es nuestra reivindicación también. Lógicamente, para nosotros proveernos de esas materias primas ha sufrido un proceso anterior, ¿vale? Que al fin y al cabo, aunque nosotros estemos muy relacionados, debemos desprendernos, porque al fin y al cabo lo que tratamos es de reivindicar la carne silvestre en base a ¿qué? A sus propiedades nutricionales, a su aporte proteico, a la cantidad de macroelementos y microelementos que tiene, y luego a los beneficios que tiene sobre la salud, ¿vale? Ya al margen de que es una carne con un coste ambiental cero, ya no es que también ayude a la perpetuación de personas en las zonas rurales, es que una carne que desconocemos realmente, que vivimos anclados en los nichos, en los falsos pensamientos del pasado, de que va a ser dura, de que la tengo que maridar durante mucho tiempo. Realmente nosotros ya vamos evolucionando y el producto se va desarrollando, que es una de las cosas que también la carne de silvestre ha sido sota, caballo y rey, ¿vale? No ha habido esa evolución hacia esos productos que el mercado demanda, ¿no? Creo que ahora mismo, al menos Cárnicas Dive está en esa evolución de transformación de la carne silvestre en productos que puedan ser para un nicho de mercado nuevo, porque al fin y al cabo nuestros antepasados son más cazadores que ahora. También tenían una mayor necesidad, ¿vale? Antiguamente se cazaba para comer, ¿vale? Ya hemos perdido esa sensibilidad hacia la caza, ya no nos hace falta cazar para comer, ¿vale? Pero sí es importante que las nuevas generaciones incorporen la carne silvestre a su dieta, ¿vale? Y que siga, para nosotros es fundamental que siga manteniendo la premisa
de lo más natural posible. Sí, no, totalmente. Yo creo que los formatos de cómo estáis vendiendo esa carne, que al final yo creo que nos hemos criado todos con carne de caza, pero siempre ha sido el jamón entero de jabalí y el guisado de jabalí, ¿no? Y esos nuevos formatos de cómo estáis enfocando, pues oye, hamburguesas ya preparadas totalmente, que solo tienes que sacarlas del paquete y hacerlo, o las costillas ya incluso marinadas, ¿no? Porque al final ya pues la gente tampoco sabe muy bien cómo haría un formato mucho más fácil y práctico, ¿no? Creo que es el camino a seguir. Al final, ir a un producto lo más elaborado posible. Estamos fabricando nuggets, estamos fabricando croquetas, porque al final es más sencillo que una persona, no voy a decir ama de casa, al final parece que está mal visto, en un lineal de un supermercado, coja una croqueta de ciervo o una croqueta de jabalí o una hamburguesa, una nugget, es más sencillo a que coja un estofado y lo guise. Porque la croqueta está acostumbrada a comerla. Al final es un sabor, pero el comer una carne, guisarla, transformarla es más complicado. Creo que al final tenemos que ir por ese camino. Y luego bueno, manteniendo unos estándares de calidad óptimos. Al fin y al cabo, en la industria de la transformación y la elaboración se entra en una serie de añadidos, productos y demás, que lo único que consigue es abaratar un precio o buscar un sabor determinado. En este caso nosotros apostamos por el sabor natural que tenga la carne. Lógicamente buscar una jugosidad que el cliente repita, ¿no? Al fin y al cabo que el cliente, porque si vas a hacer un producto malo, yo soy de los que piensa que hacer un producto malo estás poniendo tú la fecha de caducidad a tu propio producto. Totalmente. Es preferible a lo mejor vender un poquito menos, pero afianzar un mercado. Al fin y al cabo, ¿dónde está el éxito? En el voz a voz, en que el estar presente, también, el estar presente. Entonces, bueno, siempre abogamos por una línea de producto muy natural, ausencia de productos químicos dentro de los que nos permite la industria alimentaria, reducirlo también al máximo exponente y hacer un producto pues, que llame la atención sobre todo a las nuevas generaciones. Sí, que yo creo que no es mal momento histórico ahora, porque sí que parece que la gente se está preguntando más de dónde viene lo que se come, y ya parece que hay un movimiento de salud, de oye, o sea, el azúcar no es bueno, todo lo que he procesado no es bueno, y sí que hay gente que yo creo que es un buen momento que está buscando un poco hacerse esas preguntas, ¿no? Y yo creo que no sé si nos podrías así un poco a grosso modo decirnos, para que toda la gente que escuche esto lo sepa, ¿cuáles son los beneficios de la carne de caza? Desde el punto de vista nutricional, tú que eres veterinario. Pues mire, hemos elaborado en Cárnicas Dive una tabla donde comparamos las propiedades nutricionales. Normalmente se valoran la energía en kilocalorías, proteína, ¿vale? Grasas saturadas y azúcares, ¿vale? Desde el punto de vista nutricional, la carne silvestre mejora, ¿vale? Todos los nutrientes que nos aporta cualquier carne convencional. El jabalí, aunque parezca mentira, tiene menos grasa que el cerdo. El ciervo, aunque parezca mentira, tiene menos grasa que un pollo. Ya al margen de la cantidad proteica por cada 100 gramos de producto que ellos nos aportan. Eso en cuanto, digamos, a las características nutricionales. Y así nos entramos en vitaminas. Por ejemplo, la carne silvestre es muy rica en vitamina B12, que otras carnes aportan menor contenido en vitamina B12. Y luego aminoácidos esenciales como pueda ser el magnesio, son carnes que son fuertes, o sea, tienen alto contenido en magnesio, que al fin y al cabo, para que nuestro cuerpo realice las funciones vitales, las tenemos que ingerir, ¿vale? Hay elementos que nuestro cuerpo no es capaz de producir y las tenemos que ingerir, ¿vale? Entonces, toda la microbiótica que aporta la carne silvestre es infinitamente más saludable que la que pueda aportar una carne de abasto, como la grasa del cerdo ibérico. Se habla que la grasa del cerdo ibérico es mala. Bueno, si comemos mucho no, pero si la comemos en la justa medida es la grasa más sana que hay. Porque es una grasa saturada que con un punto de fusión muy bajo, ¿vale? Que le hace saludable, ¿vale? Es una grasa que
Hombre, como todas las grasas son malas, si nos excedemos en ellas. Es como el alcohol, como las drogas, ¿no? Si nos pasamos con ellas, pues podemos tener problemas. En el caso de la alimentación sería lo mismo. Sí, que hay grasas y calidades de grasas, como hay calidades de mantequillas y unas son... Muy similar. Y luego hay muchas veces que no se tiene en cuenta, porque al final el valor nutricional te sacan la tabla de azúcar, hidratos, no sé qué tal, pero ¿qué se ha alimentado el animal ese que te acabas de comer? ¿Qué tipo de alimentación ha tenido? ¿Qué tipo de medicamentos ha ingerido? Todo eso parece que se diluye. Sí, en la carne silvestre, tratamientos médicos o veterinarios, cero. Tiene una vida nómada, ¿vale? Sistema de alimentación, lo que genera el bosque, el campo. Ahora, por ejemplo, que está muy verde, pues hay siembras, pues ahora pues se comerán productos de pues hierbas verdes, ya va viendo menos bellota, prácticamente la bellota que es del suelo, pues ahora toca pasto verde, muy rico en nutrientes. En verano siempre se suele pasar un poquito peor, o el animal come un poquito peor porque hay menos calidad en el pasto, pero al fin y al cabo es una vida nómada, alejado de sistemas productivos intensivos, donde ya se ha seleccionado el animal genéticamente para que produzca en tiempo y hora dentro de unos parámetros. En el caso de la carne silvestre, ¿cuánto tiempo tarda en crearse un ciervo? El que necesita. No el que necesitamos, sino el que necesita él. Un pollo está hecho en 45 días. Un cerdo en 100 días. Una ternera en 1 año. El ciervo se va cociendo a fuego lento. Sí, que un ciervo tiene 6, 8, 10 años. Sí, que hay muchas cosas que se sacan de la ecuación rápido y... Claro, y al fin y al cabo, oye, ahora dieta mediterránea, yo creo que la gente, lo que hablabas del momento, Pedro, no es el momento de comer más. Yo creo que es el momento de comer mejor. ¿Vale? No por comer más vas a comer mejor, no. Habrá que seleccionar un poquito el producto, habrá que seleccionar un poquito la materia prima. Quizá sea el momento de volver también al comercio tradicional, ¿no? Donde parece ser que el carnicero nos aprecia, ¿no? Nos aprecia de otra manera, nos va a seleccionar mejor el corte, el producto, el origen. Entonces, yo pienso que es momento de comer mejor, no de comer más. Y si comparamos, por ejemplo, la situación de España, igual con la de otros países que hemos estado viendo, sí. Porque yo creo que hay bastante producto que exportáis a Europa, ¿no? Donde se valora mejor o cómo... Nosotros prácticamente el 90-95% de nuestra producción de carne de caza va destinada a la exportación. Fuera hay un hábito de consumo mayor, están más habituados a su consumo, es más fácil verlo en supermercados. Pero creo que hay un antes y un después en este tipo de carnes en España. No recuerdo bien si fue el año 92 o el año 96, algo así, que se modificó una ley en España donde se prohibía tener la caza con pelo y pluma en los mostradores de las carnicerías. Antiguamente ibas a cualquier carnicería y tenía sus conejos, tenía sus perdices, sus palomas, sus liebres, y desde esa ley se prohibió tenerlo junto. Claro, cualquier carnicero de un mercado o una carnicería pequeña no puede tener una cámara para el pollo, una cámara para el queso, una cámara para embutido, una cámara para carnes de cerdo y de ternera. Entonces, al final, eso que hizo que se eliminaran de los murales o de los expositores la caza con pelo y con pluma. Este año, en un supermercado, no recuerdo cuál fue, se ha estado comercializando caza con pelo y con pluma, en bandejas, envasado, y generó algo de polémica. Le pasé yo a Miguel Ángel unas fotos de redes sociales, y como que era algo alarmante, ¿no? El ver una perdiz con pelo en un supermercado. O sea, creo que el problema viene de que no sabemos, o mucha gente no sabe qué es lo que come, no sabe de dónde viene. Yo, por ejemplo, un amigo mío que ha sido carnicero y ha trabajado aquí con nosotros, me decía el otro día que quiere venir un día, traer a sus niños para que piensen que el filete no nace del supermercado, de una bandeja, de un lineal. Y creo que eso es una cosa que estamos perdiendo.
de conocer de dónde nace la carne, de dónde sale la leche, de dónde sale ese tipo de cosas. Yo teníamos un proyecto con José María Gallardo y era traer a los niños a la industria a ver cómo se trabajaba la carne de caza. Hicimos algunas visitas, pero tuvimos que pararlo por el tema de la pandemia, y creo que es muy importante para el sector cinegético enseñar en qué se convierte una pieza batida de un plantel, que no es lo mismo al final lo que la gente piensa, y nos ayudará incluso a fomentar mucho más su consumo. Al final me he ido de lo que me has preguntado. No, pero tenía ganas de contarlo. Yo sí que creo que hay momentos en los que se ponía la perdiz para que la gente viese un poco para fardar, ¿no? O sea, te vas a comprar una perdiz salvaje de verdad y un conejo de campo. Correcto. Y te lo dejo con pelo para que lo veas que es de campo auténtico y que no es una cosa blanca súper gorda y tal y no sé Correcto. qué. Y ahora parece que todo eso se diluye. Claro, si te ponen el pollo que te compras de verdad, como es de verdad, igual dices, joder, qué cosa más asquerosa comparado con la... Por ejemplo, a mi madre le gusta mucho el pollo de corral, y nosotros siempre en Nochevieja en casa de mi abuela cenábamos pollo de corral. Y fíjate, mis hijos si están acostumbrados a ver pollos en las carnicerías nuestras. Y vio el pollo de corral casero, matado por mi madre en casa, y decía, esto no es pollo, esto está muy amarillo. Y te digo que José Antonio tendría 3 años, una cosa así. Y mi madre le tuvo que explicar por qué el pollo era más amarillo que el pollo del supermercado. Sí, que los pollos del supermercado hay veces que incluso les tienen que meter para que cojan color, porque son prácticamente... Alimentación. Sí. Básicamente la alimentación, pero está claro que el desplazamiento hacia las grandes urbes produce un desconocimiento del mundo rural, del sector, de cuántas matanzas se ve hoy en día. No está prohibido, ¿no? ¿O no? No, bueno, en algunos... hacerlo en público yo creo que está prohibido, ya no se puede hacer en la calle, ¿no? Sí, nosotros aquí en algunos municipios cercanos hacemos matanzas, ayuntamientos que nos lo piden, pero ya el animal tiene que ir sacrificado, no se puede matar en público. No. Y luego, una cosa que me parece interesante que expliquéis es el tema del precio de la carne que comentabas antes, que eran muy altos. O sea, ¿qué estaba haciendo que el precio de la carne fuese tan alto cuando realmente en España, por ejemplo, no está tan demandada? ¿Es el precio de la producción, el precio de venta, o sea, de la demanda? Al final, cuando una cosa tiene un precio muy alto o muy bajo, es oferta y consumo, o sea, demanda y oferta. En el caso de la carne de caza, repercute mucho el gasto que hay de recogida, transformación y comercialización. Es un coste que incluso en momentos como puede ser el de ahora tenga un coste mayor que la propia compra de la materia prima. Es cierto que estos años ha habido una escasez de ciervo en el mercado europeo, que es donde principalmente se consume, y eso hizo que el precio del ciervo fuera subiendo. Pero en todo momento ha costado mucho más caro el ciervo en España que en cualquier país europeo. ¿Qué ha pasado con esto? ¿O qué factura nos viene ahora? Que mucho tejido comercial ha desaparecido. Ya no por la crisis del COVID o tal, sino de restaurantes que al final tienen que tener ciertas carnes, una variedad de carnes en su carta, y cuando el ciervo es muy caro, quitan ciervo. Incluso en el caso del jabalí, ha aumentado el consumo de jabalí porque el jabalí era muy asequible respecto al ciervo. Entonces el jabalí es más fácil verlo en restaurantes donde antes había ciervo, la gente te cambiaba un lomo de ciervo por un lomo de jabalí. ¿Por qué? Un lomo de ciervo le costaba 24 o 25 euros a un hostelero, o incluso más, y el lomo de jabalí le costaba la mitad. Entonces, tengo un plato de caza, quito ciervo, pongo jabalí. Es cierto también que el precio del ciervo se ha visto multiplicado estos últimos años por una erupción que ha habido del mercado chino. El precio del pene es una cosa que la gente sabe que se consume, tiene su nicho de mercado en el mercado asiático. La cola, el tendón, ha tenido unos años de burbuja que repercutía en €1, incluso algo más, kilo en el precio de la canal. Igual que se ha devaluado ese mercado chino, pues se arrastra en el precio de la carne en España. Y por comparar o por hacer una comparativa de precios de la carne de caza con la carne de ternera, por ejemplo, o de otras alternativas que hay que estamos más acostumbrados, ¿qué proporción de precio hay? ¿Es mucho más cara, más
Yo creo que no. ¿Barata, parecido? No es mucho más cara una carne de ciervo que una carne de ternera o de cordero o de cabrito. Lógicamente que el pollo es más caro o que ciertos cortes, pero tenemos que partir de una base de que en la carne de caza hay un gasto de recogida y transformación que es mucho más caro que en el caso de otros canales de abasto. Por ejemplo, una piel de un ternero cuesta 60-70 euros. O sea, prácticamente con ese precio pagas la maquila del animal en el matadero. En el caso del jabalí, por ejemplo, destruir la piel te cuesta, o sea, de piel tiene un 30% del jabalí. Esa piel hay que destruirla, no tiene un valor añadido. Entonces tiene un coste. Analizar una triquina, como tú has visto esta mañana, tiene un coste en torno a 1,80 € por jabalí. O sea, al final tiene un coste de producción que encarece mucho y que no lo tienen otros animales. En el caso de un cerdo de un matadero, sus tripas y sus despojos los aprovechas. Aquí en este caso, los productores o los organizadores de actividades cinegéticas tienen que pagar por destruirlo, cuando en otras especies se aprovechan. ¿No se aprovecha nada de lo que llega a industria? Ahora mismo, salvo la piel, de un ciervo se aprovecha todo. Te he dicho, los huesos van para alimentación animal. En el caso del jabalí ahora mismo... ¿Pero de vísceras? No, vísceras no, va todo a quemar. Nada, ¿no? Es muy complicado tratarlas para que no se... ¿La gestión de ellas o realmente no tiene...? Porque yo estuve hace poco cazando con un amigo que le gusta mucho este tema y decía, mira, el hígado... Sí, pero no se puede comercializar. ¿No se puede? No, legalmente no. ¿Por ser de caza o por la forma de morir el animal, por la contaminación? Yo, por ejemplo, en alguna ocasión, en algún descaste que puedo ir yo, me cojo algún hígado para mi casa. Los sesos. Me gusta. Los sesos están muy buenos. Pero claro, no te dejan comercializarlo. Tiene que ser escogido. Un día que tú puedas ir a un descaste y digas, bueno, pues de esa cierva o de ese ciervo acaba de fallecer, por el gusto, me cojo unos sesos. De hecho, hace poco un restaurante 3 estrellas Michelin de este país, el cocinero me lo decía, oye Miguel Ángel, lengua, carrillera, sesos, hígado. Digo, mira, es que no puedo, o sea, realmente no puedo. Las mollejas de cordero, que son muy famosas, pues las de ciervo están espectaculares, más ricas que las de ciervo, que las de cordero incluso. Pero claro, producto debe ser algo muy escogido, que sea el día de... No hay volumen y luego aparte que no lo puedes comercializar como tal. Luego otro hándicap que se une al encarecimiento de la carne silvestre son los rendimientos del animal, ¿vale? Al fin y al cabo, un cerdo se aprovecha absolutamente todo, de una vaca se aprovecha absolutamente todo, de un pollo igual, pero claro, aquí estamos hablando de animales que han fallecido por cazados, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, todo lo que es la zona de disparo, ¿vale? Todo eso genera un desperdicio que prácticamente, aunque vaya a la industria de la alimentación para mascotas, ya empieza a ser un subproducto. La valoración de ese producto ya empieza a ser muy inferior a la que debería tener. Por ejemplo, en otros países, el animal, el precio de la carne, el precio al cazador, ¿vale?, varía en función del peso del animal y dónde tenga ubicado el tiro, pudiéndose devaluar hasta el 50% del precio de ese animal. Estamos hablando de que es un ciervo, ponemos que tiene un valor de 140 euros, si tiene el tiro en la zona del lomo ya vale 70. Si tiene el tiro en las dos piernas también vale 70. ¿Y es porque el tiro esté localizado en una zona de que se va a comer o, por ejemplo, un tiro de tripa pueda afectar? Por ejemplo, un tiro de tripa, el inconveniente que genera es que todo lo que está en contacto con la cavidad abdominal lo tienes que destruir. Por una posible contaminación bacteriana, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, ya te está mermando la carne que tú tienes que obtener de un animal. En el caso de que, por ejemplo, un ciervo tenga... El cazador ha dado en la zona de la espina dorsal, ha partido el lomo, ese lomo ya no va a llegar al canal de comercialización normal. Tienes que utilizarlo para otra cosa, ¿vale? Que a lo mejor el precio del lomo son 12 euros el kilo, a lo mejor lo tienes que transformar en ragut, que ya vale 5. Ya vale la mitad
¿vale? Porque el tamaño de ese lomo ya no es acorde, aparte del tamaño, ha tenido un tiro, ya no es acorde a un canal de venta óptimo. ¿Vale? ¿Y eso cuando se compran las canales se tiene en cuenta o hay un precio por kilo y de mercado? Se trabaja sobre la media. Ahora la mismo, media, no. ¿no? Ahora mismo no. Se intentó clasificar entre canales de primera y segunda, pero bueno, al final es algo que entendemos que es complicado. Pero estos años que el ciervo costó tanto dinero, se intentó clasificar entre ciervo de primera y ciervo de segunda. Pero es muy difícil. La forma de cazar en España es muy difícil de sacarlo a cabo. ¿Y cuáles son los animales más valorados? ¿O qué, de nuestra fauna española, cómo se clasificaría de lo más valorado a...? Yo he probado prácticamente todas las especies comestibles, ¿no? Desde la cabra, que siempre que cazo una cabra me traigo los lomos a mi casa. He probado rebeco, no le he cazado todavía, pero este año toca. Yo, si me das a elegir, como la que más me gusta es la carne de gamo. Para mí el gamo es mucho mejor que el ciervo, mucho mejor que incluso que el corzo. Pero el gamo, como no le encuentro a lo mejor en la parte de cazar, me gusta más el corzo, pues ya un corzo cazado por ti que te le comes en tu casa, eso ya no tiene... O sea, para mí sentimentalmente o emocionalmente le encuentro un... Me llena. Pero por sabor de carne... ¿Y el gamo. mercado responde a eso o no? La fama en España, consumo de ciervo. El gamo, por ejemplo, en España no tiene prácticamente consumo, jabalí menos aún. Creo que la gente tiene más la cultura de comer carne de ciervo. De ciervo. Y te digo, has visto carne de muflón, que estamos preparando para supermercado, y de verdad, yo invito a la gente a probar la carne de muflón, porque parece que, no, es que es un carnero, es un tal. No, para nada, es una carne que, el muflón es una carne que está rica, cocinándola bien cocinada. No puedes cocinar una carne de muflón igual que una carne de corzo, pero la fama la tiene el ciervo y a mí, para mi gusto, el gamo. Gastronómicamente, el corzo, digamos, pueda ser la pieza culinaria más codiciada, pero ahí coincido con Raúl, el gamo, aparte el gamo, a diferencia del ciervo, siempre desarrolla una capita de grasa. Y filtra también. Filtra mucha un grasa. poquito más. Ah, sí. Entonces, al fin y al cabo, el sabor en la boca es mucho más meloso, mucho más jugoso. Se puede parecer incluso más al sabor de una ternera. Tiene ese sabor, porque por supuesto tiene ese sabor a monte y a campo, pero es mucho más liviano que en el caso del ciervo. Y luego, bueno, el corzo es una explosión de sabor para un animal pequeñito. Sí, la verdad es que en cuanto los limpias se queda en nada, ¿eh? El trabajo que llevan para lo pequeños que son, ¿eh? Pero merece la pena. Sí. Y ahora, por explicar un poco el proceso, ¿no? O sea, por entender el proceso desde que se caza hasta que sale por aquí, ¿no? ¿Cómo va el tema de preparar las canales? ¿Tiene que ir un veterinario? ¿En rececho se puede comercializar la carne de rececho o no? En algunas autonomías sí, en otras no. Por ejemplo, Extremadura tiene que ir un veterinario oficial a hacer la inspección, lo cual dificulta mucho. Es una de las guerras de las luchas que tenemos para tratar de conseguir, que igual que se hace en toda Europa, que un cazador caza un animal y le lleva a un centro de recogida con sus vísceras para ser sometido a una inspección, pero aquí en Extremadura, por ejemplo, no se puede. Castilla-La Mancha sí. Y es básico porque creo que facilitaría mucho la labor del cazador, esas esperas de jabalí, que poder aprovechar esa carne. Siempre un animal, bien sea de rececho en zonas autorizadas o en una montería, siempre tiene que haber una inspección post-mortem, ¿vale? Ese veterinario lo que va a estudiar o va a ver qué lesiones macroscópicas puede tener un animal de caza mayor, que pueda dificultar su comercialización o su puesta a la venta. Ese trabajo de campo del primer veterinario y ese análisis de las lesiones macroscópicas que pueda tener, una vez que se ha realizado eso, se documenta, se pone un precinto, ¿vale? Y hace un documento de traslado. Al fin y al cabo tiene que haber relación los animales precintados con la guía de traslado hasta una vez que llega aquí a la industria. Una vez que llega aquí a la industria, nuestro personal descarga
descarga el animal, se toma el peso y ya se saca una etiqueta de trazabilidad donde esta etiqueta nos dice el peso del animal, qué proveedor. Luego todo esto va a un software que nos indica qué camión ha transportado, en qué camión se ha transportado, qué personal ha intervenido en el transporte de ese animal a la industria. Los lavamos, ¿vale? Para eliminar sangre o suciedad que pueda haber o que se haya podido coger en el traslado, y los almacenamos hasta ya una vez, como las recogidas suelen ser normalmente fines de semana, ¿vale? Los animales los almacenamos en cámara. Muy importante trabajar lo más cercano a 0 grados en el centro del producto. Al fin y al cabo te va a permitir una buena conservación de la carne, va a mejorar y va a alargar tu vida útil. Luego, una vez ya digamos iniciamos el lunes la actividad, tenemos dos veterinarios del Servicio de Veterinario Oficial de la Junta de Extremadura, que aquí vienen a la industria, están haciendo el reconocimiento de triquina, como has visto, y luego, una vez que el animal le hemos desprovisto de la piel, digamos, se hace un análisis visual externo donde podamos ver algún otro tipo de lesión que no se haya podido ver en la actividad de campo. Entonces, digamos, cuando el veterinario ya da la aptitud total para el consumo, ¿vale? Porque en el campo, más específicamente, por ejemplo, a ti te llaman de una montería, porque entiendo yo que para recechos no sé lo que vale una inspección veterinaria, pero a la gente no le compensará llamar para inspeccionar un animal. ¿Qué es lo que miras o qué? A ver, normalmente lo que sueles mirar las vísceras principales, hígado o pulmón, para ver si puede haber nódulos de tuberculosis. Sueles mirar también ganglios premandibulares, mandibulares, es lo que sueles, para ver si puede haber formaciones cálcicas que puedan dar que ese animal pueda tener tuberculosis. He visto alguna patología más, ya no como veterinario porque no estoy colegiado y no ejerzo, más que nada como trabajador. He visto en una ocasión una peritonitis en mi vida, solo lo he visto en una vez. Y luego, bueno, sí te puedes encontrar abscesos o cualquier otro tipo de lesión, tiros antiguos, eso sí te sueles encontrar bastante. Porque ¿cuáles son las enfermedades? El tabaco. ¿Cuáles son las enfermedades y en qué especies afectan? Porque tenemos que realmente sean importantes. O sea, tenemos la triquina en el jabalí. Triquina en el jabalí, tuberculosis en ciervo, jabalí, gamo. La tuberculosis la puede desarrollar cualquier animal de caza, mayor hablo, ¿vale? Un ciervo puede tener tuberculosis. La triquina no se analiza, puesto que no son animales no son omnívoros, como en el caso del jabalí. El jabalí lo que hace es que, al ser omnívoro, comer de todo donde se puede contagiar de triquinela. Pero ¿y la triquina de dónde viene? Normalmente de carroña de otro animal contaminado, ¿vale? Se forman unos huevos cuando ingerimos, cuando nos ponemos a hacer la digestión, es lo que provoca la migración de las larvas a músculo esquelético fundamentalmente, y es lo que nos puede generar pues esas diarreas, esas fiebres. Si la infestación es muy masiva en el humano puede causar la muerte. O sea, es realmente grave la triquina. Sí, afecta más, sobre todo al ser humano, a los músculos. Cuando se te meten, yo en alguna ocasión, gracias a Dios, nunca hemos tenido ningún problema en la industria de ese tipo, pero hace años hubo un contagio por aquí cerca, en un pueblo cercano, con un cerdo casero, no era un jabalí, y la gente se empezó a sentar mal a base de vómitos, diarreas, porque no podían moverse, o sea, les dolían los músculos, dolores musculares. Y era porque ya se estaban enquistando las larvas en sus músculos. ¿Y se cura fácil eso o no? A base de un tratamiento muy fuerte, no sé qué tratamiento hay que seguir, pero se cura al final. Pero si no lo coges a tiempo, te puede llegar incluso a costar la vida. ¿Es verdad los mitos de si lo congelas mucho o si lo haces mucho al cocinar, eliminas la triquina? O sea, no es una cosa que haya que jugar, o sea, que nadie juegue con ello. Es cierto, a ver. Es cierto, si hay una parasitación masiva, lo recomendable es, en todo momento, haya o no, yo recomendaría destrucción, o sea, no comerlo, ¿vale? Sí es cierto que si lo conservas durante 5 o 6 meses a menos 22 grados centígrados, la triquina muere,
¿vale? Yo no tomaría el riesgo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí no tomamos el riesgo. Aquí un animal está con triquina, se saca fuera de la cadena alimentaria, y es cierto que las altas temperaturas hacen que la triquina muera. Pero siempre la sugerencia es evitar esas praxias. Evitar el consumo. ¿Cuántos casos me comentabas, no? Me has comentado antes, ¿qué proporción de aquí, de todos los jabalíes que procesáis en un año, cuántos pueden tener triquina? Lo normal viene siendo, entre los jabalíes que hacemos nosotros directamente de campo y lo que nos viene de centros de recogida, que lo que viene de centros de recogida ya suele venir algo analizado, en 30.000 canales de jabalí pueden salir positivas unas 130, 150. En lo que va de temporada, que casualmente lo miré el otro día, al hacer también menos jabalí este año, llevamos unas 70 canales positivas. Lógicamente es un número muy elevado que ha crecido en los últimos años, pero también, ¿por qué? Porque cada vez los análisis son mucho más exhaustivos. Los equipos veterinarios o los equipos de laboratorio que utilizamos cada vez son mucho más exhaustivos. El estereomicroscopio que tenemos, tú lo has estado viendo, prácticamente se ve de forma espectacular, y al final lo que garantizamos es un producto limpio y un producto totalmente garantizado. Vale, ¿y cuáles son las muestras, ya por terminar, del jabalí? ¿Qué muestras recomendáis vosotros sacar para su análisis, para que no haya